Muy buen día, señoritas de segundo básico. Vamos a iniciar con el tema que corresponde a esta semana. El tema es tipos de empresas. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces vamos a hacer un poquito, vamos a ahondar un poquito en estos temas, ya que, bueno, tomando en cuenta de que también ustedes van a presentar un producto para uno de los proyectos que van a realizar dentro del curso. Entonces es importante que sepamos de qué se trata una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa. Bueno, para empezar, pues obviamente, como lo indicaba el tema, tenemos microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Bueno, hay cierta similitud en algunas. Bueno, esto va a depender también del modelo de negocios que se realizan. Y para eso, pues primero vamos a definir primero qué es una empresa. Una empresa es una organización que se conforma por un conjunto de personas que tienen en fin de vender servicios, comercializar productos o fabricar productos para tener beneficios económicos. Bueno, siempre que hablamos de empresa, pues hablamos de una organización, obviamente. Estamos hablando de que puede ser, por ejemplo, una fábrica de zapatos, una fábrica de muñecas, una fábrica de ropa, lo que sea, en donde existan una cantidad de personas que se dedican a fabricar todo este tipo de productos, pues estamos hablando de una empresa, ya que obviamente después de su producción, después de su fabricación, pues estos deben comercializarse, ¿va? Entonces hablamos de que dentro de una empresa está este grupo de personas. Vamos a hablar un poquito sobre las microempresas. Se clasifican como microempresa aquella unidad económica que tiene activos totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 empleados. Bueno, entonces, hasta un máximo de 10 personas, yo considero que, por ejemplo, en nuestro país se considera microempresa. Pero generalmente una microempresa puede ser bien aquella persona, por ejemplo, la señora o el señor que vende papas fritas, la señora o el señor que vende helados en una carreta, eh, de eso hasta la persona que tiene una panadería. Bueno, en una panadería ustedes se dan cuenta de que hay personas que tienen un máximo de 10 empleados, ¿no? Entonces esto es a lo que se le denomina como microempresa. Si usted tiene una sastrería, por ejemplo, una empresa donde se dedican a la confección de ropa o uniformes o qué sé yo, y tiene por ejemplo, tiene 5 a 8 empleados, estamos hablando de que entra dentro del rango de lo que es una microempresa. ¿Cuáles son las actividades de una microempresa productiva? Convierte materias primas en productos como una zapatería. Bueno, esto generalmente cuando se hace en mínimas cantidades, ¿va? Pero por ejemplo hay empresas gigantescas que también se dedican a hacer zapatos y también estos ya entran dentro de la gran empresa, ¿va? Pero también se puede denominar microempresa siempre y cuando la cantidad de personas que trabajan sea un mínimo bueno, de 10 dice, pero yo creo que como está en nuestro país, yo considero de que una microempresa es una que sea mínimo de 8 de 8 a 5 empleados. Bueno, estábamos hablando hace un momento de que existen microempresas productivas. Pues obviamente cuando hablamos de empresas productivas son aquellas que compran materias primas y las transforman y las venden, por ejemplo, ya en un producto final, ¿va? Esto bien puede ser, por ejemplo, si hablamos de una empresa productiva en nivel microempresa, podríamos hablar, voy a retomar nuevamente lo de la panadería. Es una empresa productiva. ¿Por qué? Pues simplemente porque ellos compran la materia prima, que en este caso sería la harina, la levadura, el azúcar y todo lo que conlleva, digamos, elaborarla. Si se dan cuenta, pues esta materia prima pues se compra, luego se convierte, digamos, y hay un proceso de producción en donde se encargan, por ejemplo, de amasar la harina, de agregarle los ingredientes, el horneado, para finalmente obtener los panes. Entonces esta es una microempresa de carácter productiva. También están las microempresas de servicios, satisfacen necesidades aplicando conocimientos como una peluquería o una mecánica. Hay personas que tienen, por ejemplo, conocimientos en peluquería, pues deciden poner una peluquería. Entonces, esto es a lo que se le llama una microempresa de servicio, ¿ya? O el señor que se graduó de mecánico y pone en su casa, por ejemplo, o en un sitio pone eh, un lugar en donde se dedica a arreglar vehículos, pues este es una microempresa tomando en cuenta de que solo él es el único que está trabajando. Y pues si se dan cuenta, a veces suelen tener uno o dos ayudantes de mecánica, que bien puede ser el chico, el patojo chispudo,
como lo decimos en el buen vocabulario chapín. Pero si se dan cuenta no sobrepasa ni llega a los cinco a los cinco empleados que establece, digamos, como una característica de lo que debe ser una microempresa, ¿va? Entonces, estamos hablando también de este ejemplo. De comercio, dice, compra y venta de productos como un puesto de frutas o una tienda de víveres. Entonces, una empresa de comercio es aquella que compra productos, por ejemplo, en una fábrica y luego los revende, ¿ya? En este caso, pues también un puesto de frutas, pues ustedes saben de que ellos van primero a comprarle a una empresa gigantesca que vende esta cantidad y lo compran, por ejemplo, al por mayor en mínimas cantidades, pues ellos ya los empiezan a vender de diferente forma. Por ejemplo, hay quienes compran la fruta y luego pues las venden en bolsitas y si se dan cuenta, pues esta persona a veces en un puesto de estos, a veces está una, dos, hasta un máximo tres personas, como lo mismo pasa con la señora o aquel señor que vende licuados. Pues él compra, por ejemplo, las frutas y luego pues las vende en licuados, obviamente. Entonces entra dentro de lo que es una microempresa porque estamos hablando de que solo es una persona quien hace todo el proceso y el procedimiento de vender sus productos, ¿ya? Una tienda de víveres, que bien puede ser una barrotería, ¿cuál se considera microempresa? Ya que ellos compran, por ejemplo, cantidades de arroz, quintales de arroz, quintales de azúcar y pues luego las venden por libras. Entonces, esto es a lo que se le llama microempresa, ¿ya? Pues dicho esto, pues vamos a hablar ahora de lo que son las pequeñas y medianas empresas. La pequeña y mediana empresa, conocida también por el acrónimo PYME, lexicalizado como PYME o por la sigla PYME, es una empresa con características distintas y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los estados o regiones. Las pequeñas y medianas empresas son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. También existe el término MIPYME, acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa, que es una expansión del término original en donde se incluye a la microempresa. Bueno, vamos a profundizar un poquito sobre este tema. Bueno, en Guatemala quienes, por ejemplo, sostienen, si no estoy mal, el 40% de la economía de Guatemala eh, son las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando ellos pagan impuestos, en este caso la SAT está prácticamente casi que por encima de ellos, ¿va? Entonces están como que muy, muy al pendiente de cuáles son sus actividades comerciales y todo lo que realizan. Y pues obviamente, digamos en este caso, están condicionados a pagar sus impuestos lo más mínimo, en el tiempo mínimo posible, que en este caso pues es un mes, ¿va? Ya les dan un mes o 2 meses en este caso, ¿va? Por ejemplo, si una pequeña empresa está inscrita en la SAT como pequeño contribuyente, como pequeña empresa, la SAT le da, por ejemplo, terminó el mes de julio, por ejemplo, ¿va? Entonces ya el siguiente mes hay que pagar, por ejemplo, un porcentaje de lo que establece, digamos, la ley sobre sus ventas. Y pues a más tardar ellos tienen que pagarlo el 30 del siguiente mes. O sea, es decir, solo les dan un tiempo mínimo de 30 a 31 días para pagar ese impuesto, porque después ya les empiezan a cobrar, digamos, una multa o mora, como comúnmente se le llama. Entonces, al estar, por ejemplo, la SAT muy encima de las pequeñas y medianas empresas, esto es una obligación que ellos tienen que tener de pagarlo a tiempo y pagarlo y pagarlo y pagarlo. Entonces, en este caso, pues en este caso se sostiene un poquito más, han logrado sostener un poquito más la economía, ya que la mayoría de estas personas pues son puntuales, ¿va? Más no las grandes empresas, pero eso lo vamos a hablar un poquito cuando lleguemos en las grandes empresas y vamos a platicar un poquito de lo que pasa con ellos, ¿va? Y por esta razón, pues en Guatemala la mayoría de los pequeños empresarios y medianos empresarios son los que pagan puntualmente sus tributos a la SAT, ¿va? O sus impuestos, llamándole de esta manera. Y pues de esta manera, pues es que también hay, bueno, hasta cierto punto, cierto equilibrio económico, aunque creo que estoy pecando mucho en hablar un poquito de equilibrio, porque tomando en cuenta de cómo estaba nuestra economía, pues es un poquito para mí pecar decir que tenemos una economía equilibrada cuando realmente no la tenemos.
Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes con una alta predominación en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, las cuales, si son superados, convierten por ley a una microempresa o una pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. Por todo ello, una pequeña y mediana empresa nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una determinada cantidad de personal. Bueno, hace un momento les hablaba sobre también de que las leyes también, digamos, les dan cierta exclusión dentro del mercado industrial, porque generalmente las pequeñas y medianas empresas trabajan, digamos, haciendo productos, pero no en cantidades masivas, ¿verdad? Entonces, en este caso, a veces las empresas, las grandes empresas se aprovechan, digamos, de este tipo de empresas para, por ejemplo, tener un cierto ahorro en cuanto a la mano de obra, ¿va? Y pues generalmente, como les digo, en Guatemala las pequeñas y medianas empresas son un poquito, bueno, podríamos decir de que no alcanzan las grandes cantidades de ventas para que estén, por ejemplo, dentro de lo que son grandes empresas, ¿no? Pero también tomemos en cuenta de que muchas de estas pequeñas empresas han sido rentables dentro del modelo de negocios que manejan, ¿no? Como por ejemplo hay pequeñas fábricas de suéteres, por ejemplo, aquellas personas que tienen la venta bueno, la fabricación de dulces típicos. Estas son medianas, entran dentro de lo que se denominan pequeñas empresas, ya que llegan por lo menos a los 10 o 12 empleados, ¿no? Entonces, pero tomando en cuenta de que también la legislación impide de que ellos tengan grandes volúmenes de negocio, y también dependiendo de cómo se encuentra, digamos, dentro de lo que ellos venden. Por ejemplo, las personas que venden dulces típicos dependen mucho, por ejemplo, de las ferias. Ustedes saben de que no todo el año hay ferias, ¿va? Solo es, por ejemplo, una vez al mes, 2 veces al mes. Hay meses en donde definitivamente nadie sale a vender, entonces esto hasta cierto punto, digamos, representa un riesgo en la economía de esta empresa, ¿va? Por ejemplo, en este año, por razones de coronavirus, imagínense muchas personas que se dedicaban a comercializar sus productos de ventas de dulces típicos, los quitas, manías y toda la cosa, dejaron de venderlo porque una de las disposiciones presidenciales era de que las ferias estaban totalmente cerradas, y esto impidió de que ellos fueran a vender. Y yo tengo entendido de que muchas personas tuvieron grandes pérdidas con respecto a eso. Sus productos prácticamente ya no las vendieron. Y hablamos de que habían invertido miles de quetzales, ¿va? Y esta es otra diferencia que tiene, digamos, una mediana empresa, una microempresa, perdón, una mediana empresa y una pequeña empresa, a diferencia de una gran empresa, de que en una mediana empresa se invierten miles de quetzales para que pueda subsistir, para que puedan, digamos, tenerlo como capital, ¿va? Una mediana empresa tiene un máximo, por ejemplo, aquí en nuestro pueblo, bueno, me voy a enfocar un poquito más en nuestro pueblo, tienen alrededor, por ejemplo, de capital de entre 80,000 a 150,000 quetzales. Este es el volumen de capital que tienen unas personas, ¿no? Que tienen la mayoría de personas que son emprendedoras dentro de nuestro pueblo, y me refiero a aquellas personas que tienen, digamos, venta de dulces típicos, ventas de rosquitas, manías, los que tienen maquinitas de maquinitas electrónicas, de estos que venden tacos y toda la cosa. Estamos hablando de que su capital oscila más o menos entre los 80,000 a 150,000 mensuales, ¿ya? Eso significa de que por lo menos lo que se espera que rinda el negocio es que obtengan un 50% de ganancia. Es decir, por ejemplo, si una empresa de dulces típicos va a invertir, por ejemplo, 50,000 quetzales en un mes para vender todos sus productos, ¿va? Por lo menos tiene que tener una venta de 100,000 quetzales en ese mes, ¿va? Porque si no es así, imagínense que tenga una ganancia, por ejemplo, tenga ventas de 65,000 quetzales. Estamos hablando de que de su capital, recuperó el capital de 50,000 y solo obtuvo 15,000 quetzales, ¿va? Que en ese mes, que podríamos decir de que es una gran cantidad, ¿va? Pero también ahí se recuerdan de que también las necesidades de las personas son, eh,
también implica de que hay que invertir. Ahí conste que solo estoy hablando de que recuperaron los 50,000 quetzales ¿cómo se llama? De capital, ¿va? En la venta de 65,000, que obtuvieron ganancias supuestas de 65,000 quetzales, perdón, de 15,000 quetzales. Pero hoy se recuerdan de que de esos 15,000 quetzales puede que esas familias tengan hijos que estudian en colegios, la alimentación, la ropa y todo eso. Estamos hablando de que en ese mes probablemente solo les quede de ganancias de entre 5,000 a 3,000 quetzales, o así, libres. Libres, estamos hablando de que es poco. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que el tiempo en donde la mayoría de las personas que se dedican a la mediana empresa, o en este caso los viajeros de nuestro pueblo, me he dado cuenta de que un tiempo bien importante para ellos en donde levantan el negocio, en donde prácticamente obtienen volúmenes de ganancias enormes, es por ejemplo en la Semana Santa, ¿va? Incluso durante toda la cuaresma, ¿va? Estaba haciendo mi análisis económico y estaba hablando de que una persona viajera que se dedica a la venta de dulces típicos y, por ejemplo, venta de tacos, pizza y toda la cosa, estamos hablando de que su inversión durante todo ese mes es de 80,000 quetzales, ¿va? Y estaba analizando y hice un pequeño estudio y me di cuenta de que estas personas con este capital invertido de 80,000 quetzales durante toda la cuaresma, llegan a obtener incluso ganancias del casi 200 hasta el 300%. ¿Cómo así dirán ustedes? Por ejemplo, si una persona invirtió, por ejemplo, 100,000 quetzales en su negocio, este incluso puede llegar a tener, digamos, durante todo este mes o mes y medio que dura la cuaresma y la Semana Santa, pueden llegar a lograr ventas de casi 300,000 quetzales, ¿va? Estamos hablando de que, imagínense, recuperan el capital que son los 100,000 quetzales y adicional a eso, pues tienen ganancias de 200,000 quetzales, ¿va? Y esto prácticamente es un tiempo en donde podríamos decirle que les va bien, ¿va? Porque es un ingreso enorme a su economía, ¿va? Pero tomemos en cuenta de que después de la Semana Santa ya no hay ferias. Estamos conscientes de que en abril prácticamente bajan las ventas de estos negocios, ¿va? Y lo que es mayo, pues estamos hablando de que prácticamente casi que no hay ferias, ¿va? Entonces, casi que le sirve de ahorro estos 200,000 quetzales durante todos estos meses, ¿va? Ya a partir de junio, pues ya vienen las ferias patronales, por ejemplo, la de nuestro pueblo, las ferias, digamos, de otros departamentos o de otros municipios, digamos, cercanos a nuestro pueblo, y así ya vienen en agosto, pues ya vienen la cantidad de ferias, como por ejemplo la feria del 15 de agosto, que es la de la ciudad capital, que también es un tiempo en donde también estas personas obtienen grandes cantidades de ganancias, ¿va? Y así podemos hablar del 15 de septiembre, que también hay una infinidad de ferias, ¿va? Y llegamos a octubre, llegamos a noviembre, diciembre, y prácticamente les estoy diciendo, según mi análisis, estaba viendo de que, por ejemplo, el viajero de nuestro pueblo solo tiene, podríamos decirle, un tiempo de entre abril y mayo, en donde ellos no tienen prácticamente nada de ventas, ¿va? Estamos hablando de que, podríamos decirle, de que las vacaciones de los viajeros oscilan entre abril y mayo, ¿va? Y luego a partir de junio hasta la Semana Santa del siguiente año, pues todo ese tiempo ellos se dedican a la venta de sus productos, ¿va? Entonces, esto es lo que, bueno, esta es la forma en cómo funciona una mediana empresa dentro de nuestro pueblo, ¿va? Y así pues hay diferentes tipos de medianas empresas también, ¿va? Porque, ¿por qué me enfoqué mucho en esto? Porque es importante que ustedes sepan cómo se mueven las economías medianas, principalmente dentro de nuestro pueblo, ¿va? Y cómo funciona una pequeña y mediana empresa, ¿va? Las principales razones de su existencia: existen actividades productivas donde es más apropiado trabajar con empresas pequeñas, como por ejemplo el caso de las cooperativas agrícolas. Bueno, en este caso, pues, en este tema es un poquito, bueno, no delicado, pues, pero creo que vale la pena analizarlo en un capítulo completo, ¿va? Pero voy a hablarles un poquito a grandes rasgos, ¿va? Cómo es que funcionan, digamos, las cooperativas agrícolas. A veces las cooperativas agrícolas son un poquito aprovechadas con respecto a lo que siembran las personas, bueno, las microempresas, o por ejemplo, un microempresario, estamos hablando de la persona que tiene su terreno, que siembra maíz, etcétera, etcétera. A veces las empresas, a veces las cooperativas, digamos, ellos juntan
la siembra de todos estos trabajadores. Y a veces se los compran a un precio que es prácticamente lo más mínimo posible, ¿va? Imaginémonos de que un quintal de maíz de buena calidad, ellos se lo van a cobrar, se lo van a comprar, por ejemplo, en 150 o 180, que ese es el precio más o menos que oscila el quintal, ¿va? Y estas personas lo que hacen es aprovecharse de esto. Entonces les dicen, miren, yo solo le puedo pagar 150, ¿va? Entonces, y pues como ustedes saben también la necesidad de las personas y eso, pues ellos dicen, bueno, está bien, se lo voy a vender y todo, ¿va? Pero, por ejemplo, cuando ellos obtienen estos, digamos, estos quintales de maíz de buena calidad, ellos lo van a vender, por ejemplo, a otros países. Estados Unidos, creo que si no estoy mal, están pagando, por ejemplo, el maíz de buena calidad, están pagando hasta $100 por cada quintal. Estamos hablando que en quetzales están pagando casi 750 quetzales por cada quintal. Imagínense, porque estamos hablando de que, por ejemplo, las grandes empresas de maíz en los Estados Unidos, generalmente las que producen ese tipo de maíz, las utilizan, por ejemplo, para darle de comer, digamos, a sus ganados. Incluso son pocas las cantidades que ellos sacan de maíz de buena calidad y son las que utilizan para hacer, digamos, hojuelas de maíz y bueno, digamos, venden, digamos, ese tipo de cereales que ellos producen, ¿va? Pero en este caso, ellos generalmente no utilizan el maíz que ellos producen, ellos utilizan utilizan el maíz que produce Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque el tipo de tierra que se trabaja, digamos, que trabajan, digamos, las personas agrícolas en nuestro país, estamos hablando que son tierras de primera calidad, o por qué no decirlo, de la mejor alta calidad que pueda existir. Entonces el maíz que nosotros consumimos, las tortillas que nosotros consumimos, son de una calidad que está muy por encima incluso del maíz mexicano, ¿va? Entonces, las personas de Norteamérica, ellos pagan, si no estoy mal, pagan de alrededor de entre $90 a $100 el quintal, ¿va? Estamos hablando de que son como 750,000 quetzales por quintal. Entonces, imagínense, y las cooperativas a las personas se aprovechan y solamente están pagando 150 por ese quintal, ¿va? Bueno, vayamos al otro. Puedes realizar productos individualizados en contraposición con las grandes empresas que se enfocan más a productos más estandarizados, ¿ya? Bueno, podemos hablar de otras empresas, por ejemplo, las fábricas de artículos deportivos. Eh, por ejemplo, hablamos de la empresa Nike, que ellos anteriormente lo que hacían era comprar los productos de alta calidad y se la compraban, digamos, a los niños que fabricaban balones y los hacían a mano, ¿va? Entonces estos niños fabricaban esos balones de fútbol y, digamos, la forma de coser de los niños era de una calidad impresionante que superaba, digamos, el de una maquinaria, ¿va? Entonces, ¿qué hacía Nike? Ellos compraban, por ejemplo, a $1 cada balón. Imagínense cuánto Nike vende un balón ahorita. Estamos hablando de que un balón está valiendo de 90 a $100, digamos, digamos, un balón de fútbol, ¿va? Y ellos lo compraban, por ejemplo, a $1 o a $2, digamos, los balones a los niños de la India y a los niños africanos, ¿va? Estamos hablando de que Nike le saca grandes cantidades de ganancias digamos, a estos productos, ¿va? Entonces, y imagínense, y es un grupo de personas pequeñas, un grupo de niños que estamos hablando de que son entre 15, 20, 30, incluso hasta 50 niños que realizaban todo este producto, ¿va? Pero en este caso hubieron activistas que se encargaron de demandar, digamos, este tipo de trabajo y tomando en cuenta de que ellos digamos, hicieron manifestaciones en donde ellos no estaban de acuerdo digamos, con la explotación infantil, haciéndoles, digamos, este tipo de trabajo y sobre todo que estas empresas se aprovechen de la mano de obra barata para ellos venderlo mucho más caro. Entonces, por esta razón es que muchas de las empresas deportivas se han vuelto multimillonarias porque estaban pagando la mano de obra prácticamente regalado, ¿no? Imagínense de pagar $2 por un balón, luego digamos, esta empresa, digamos, por ejemplo, Nike le ponía ¿cómo se llama? Su logotipo y, digamos, el nombre de ellos. Estamos hablando de que probablemente invirtieron otros $4 en esto. Estamos hablando de que es un gasto, digamos, ese balón.
digamos, dentro de toda su fabricación está valiendo de $8 a $9, ¿va? Imagínense, ellos lo están vendiendo a $90. Estamos hablando de que le están ganando casi el 800% de ganancia, ¿va? Están sacándole casi. ¿Sí ves? Sí, estamos hablando casi prácticamente de que le están sacando el 800% de ganancia. Esa es una cantidad enorme de dinero, ¿va? Entonces, en muchas ocasiones las grandes empresas se aprovechan de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Otra vez se sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. De esto es de lo que estoy hablando. O sea, la mano de obra barata. ¿Va? La mayor parte de las grandes empresas se valen de empresas subcontratadas menores para realizar servicios y operaciones que, de estar incluidas en el tejido de la gran corporación, redundará en un aumento de coste. ¿Ya? Pues más que un aumento de costes, esto disminuye, por ejemplo, digamos, la mano de obra, ¿va? Porque ellos no le van a pagar ellos solo están pagando por el producto y no le están pagando, por ejemplo, el tiempo que estas personas, digamos, invirtieron, ¿va? Entonces ellos dicen, bueno, vamos a pagarle, por ejemplo, $2 por el balón que fabricaron o por los zapatos que fabricaron, ¿va? Entonces les vamos a pagar nada más $5, ¿va? Porque es lo menos que podemos pagarle, ¿va? Imagínense que en esos países que están en mucho más extrema pobreza que en nuestro país, para ellos, imagínense para ellos que les paguen $5, es un dineral enorme para ellos, ¿va? Pero más sin embargo, digamos, pero más sin embargo, es un aprovechamiento de estas grandes empresas porque creo que considero yo que se están aprovechando, digamos, de las necesidades de esas personas, ¿va? Pero, digamos, eso estuvo por mucho tiempo, hasta en el 2007, que los activistas lograron ganar, digamos, por medio de sus manifestaciones y se propusieron otras nuevas leyes en donde ¿cómo se llama? Se tomó en cuenta de que ya no se podía utilizar la mano de obra en niños para explotar, digamos, el trabajo infantil, ¿va? Entonces hubieron leyes que ahora actualmente ya evitan digamos, que los niños estén realizando este tipo de obras, ¿va? Y otra de las cosas es que también hubieron activistas que estaban en contra del maltrato animal también, porque generalmente los zapatos anteriormente de mayor calidad eran las que estaban hechas de cuero, ¿va? Pero digamos por esta ley que evita el maltrato animal dentro de estas empresas, evitó de que actualmente ya no se utilice cuero. Entonces, a partir del 2008 hasta la fecha, si ustedes se dan cuenta, la empresa Nike ya no utiliza cuero para confeccionar sus zapatos deportivos, a lo mismo que es Adidas, a lo mismo que es Puma y todas las demás. Es raro que una empresa de estas utilice cuero, ¿va? Pero para esto tiene que llevar una serie de pasos, ¿va? Y que generalmente llegue en conclusión de que al final de cuentas solo pueden utilizar cuero reciclado digamos, para utilizarlo como materia prima dentro de estos productos, ¿va? Ventajas e inconvenientes. El avance tecnológico y el desarrollo de los medios de comunicación traen consigo ventajas y oportunidades para la empresa, sin embargo, también traen amenazas. Una empresa puede crecer y prosperar con la utilización de los avances tecnológicos si es que estos se encuentran a su alcance. Por otro lado, pueden empequeñecerse al no tener acceso a las nuevas tecnologías o medios a los que la competencia sí puede. Aunado a esto, la desaparición de las fronteras gracias a la nueva era global en la que vivimos hace posible que un competidor lejano sea próximo gracias a la ampliación y cobertura de los medios. Aquí es donde entra el famoso marketing digital, ¿no? Imagínense, actualmente tenemos Facebook y en Facebook usted puede promocionar su producto y darlo a conocer. Imagínense, no solo en su pueblo, sino que a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel global. Entonces, tener tecnología dentro de una empresa es una gran ventaja, ¿va? Pero siempre y cuando usted sepa utilizarlo, ¿va? Porque hay quienes tienen la tecnología y no la utilizan, y hay quienes quisieran tener esa tecnología, pero económicamente no tienen la capacidad para obtenerlo, ¿ya? Las pequeñas y medianas empresas tienen grandes ventajas como su capacidad de adaptabilidad gracias a su estructura pequeña, su posibilidad de especializarse en cada nicho de mercado ofreciendo un tipo de atención directa y finalmente su capacidad comunicativa. La mayor ventaja de una pequeña y mediana empresa es su capacidad de cambiar rápidamente su estructura productiva en el caso de variar las necesidades de mercado, lo cual es mucho más difícil en una gran empresa con un importante número de empleados y grandes sumas de capital invertidos. Sin embargo, el acceso a mercados tan específicos o a una cartera reducida de clientes aumenta el riesgo de quiebra de estas empresas, por lo que es importante que estas empresas amplíen su mercado a sus clientes, ¿va? Bueno, una de las ventajas, por ejemplo, de una pequeña empresa es que, por ejemplo, la persona que vende frutas, imagínense que está en un local que tiene una bodega de frutas, ¿va? Que tenga, por ejemplo, empleados que cuiden digamos, que seleccionan este tipo de frutas y que cuiden, digamos, estas frutas y que, por ejemplo, hayan guardianes que cuiden, digamos, el local, etcétera, etcétera.
Imagínense que pase un temblor o pase, digamos, una tormenta y se arruine todo esto. Por ejemplo, esta pequeña empresa tiene la capacidad de cambiarse de un lugar e irse a otro lugar, ¿va? Pero a veces las grandes empresas no tienen esta capacidad. Por ejemplo, una empresa de ensamblaje de automóviles. Imagínense que venga un terremoto y se arruine todo. Prácticamente estamos hablando de que se perdió el capital de materia prima, digamos, el lugar donde, imagínense que este terremoto haya hecho una grieta dentro, digamos, en el suelo y prácticamente de mala suerte el espacio en donde funcionaba esta empresa hizo que se destruyera todo el edificio y la misma tierra. Estamos hablando de que prácticamente son pérdidas millonarias, ¿no? Entonces, eh, implica de que esta empresa pudo haber llegado en quiebra, ¿no? Pero más sin embargo las pequeñas empresas tienen esta ventaja de no caer fácilmente en quiebras, ¿no? Ventajas: las empresas pequeñas tienen más dificultad de encontrar financiamiento a un coste y plazos adecuados debido a su mayor riesgo. Para solucionar esto se recurren a las SGR y capital de riesgo. Una de las desventajas de tener una pequeña empresa es que generalmente los bancos es casi que imposible que le den un préstamo. Pero, ¿y esto por qué razón? Porque, digamos, el riesgo que tiene una pequeña empresa es que no vaya a funcionar, ¿va? Y esa es la razón del por qué muchas personas, no solo en nuestro pueblo, sino que en otros pueblos y otros departamentos, se han endeudado porque no han tenido, digamos, no han logrado estabilizarse como pequeñas y medianas empresas. Es más, hasta terminan endeudados y terminan vendiendo prácticamente todos sus activos con tal de liquidar sus deudas, ¿no? Son empresas con mucha rigidez laboral y que tienen dificultad para encontrar mano de obra especializada. La formación previa del empleado es fundamental para estas. Bueno, una ventaja y una desventaja de una pequeña empresa es que a veces la misma mano de obra es familiar, o sea, entre la familia, ¿va? Pero también eso implica de que también cuando la empresa ya está pasando de pequeña empresa a mediana empresa, implica de que ya tiene que haber personas capacitadas para hacer, digamos, ciertos trabajos, ¿va? Y eso implica de que cuando se contrata a una persona con estos talentos, pues implica pagarle, ¿va? Y eso representa también un gasto hasta cierto punto. Entonces esta es una desventaja que tienen muchas de las pequeñas empresas, que lo que establece la ley es que por lo menos tendría que pagarle el salario mínimo, que en este caso son como 3.400 si no estoy mal, ¿va? O 3.800 si no estoy mal. Entonces, o sea, representa un gasto al final. Acceso a mercados internacionales: el menor tamaño complica su entrada en otros mercados. Desde las instituciones públicas se hacen esfuerzos para formar a las empresas en las culturas de otros países. Bueno, accesos a mercados internacionales: podemos decirle que la tecnología es un factor importante para que usted pueda como mediano empresario pueda dar a conocer su producto, ¿no? Entonces ya no es necesario, digamos, pagar, por ejemplo, impuestos para que usted salga, digamos, saque su producto del país y ir a venderlo en otro país y darlo a conocer. Pues eso ya no es necesidad, porque definitivamente la tecnología, principalmente el internet, hizo que se rompieran este tipo de problemas que hay para dar a conocer el producto. Debido al pequeño volumen de beneficio que prestan estas empresas, no pueden dedicar fondos de investigación, por lo que tienen que asociarse con otras empresas, ¿ya? Entonces, para que estas empresas puedan darse a conocer, ellos tienen que investigar otros mercados para que ellos puedan invertirlo. Pero para esto, digamos, el hecho de que sean pequeñas implica también un gasto, ¿va? Digamos, contratar a un mercadotécnico, un mercadólogo que se encargue de hacer este estudio. Entonces, para hacer un análisis de mercado, esto lo hacen los mercadólogos. Dice, en él comprende la identificación de oportunidades de negocio. Entonces ellos analizan y dicen, bueno, ustedes pueden invertir su producto, puede venderlo, digamos, en tal lugar. Allí no hay personas con quien usted pueda tener competencia, así que ahí le va a ir bien, ¿no? La identificación del tamaño y composición del mercado. Por ejemplo, ellos pueden decir, bueno, en este lugar, fíjense, si se dan cuenta, hay mucha gente que puede comprar este producto y también lo pueden y también pueden venderlo, digamos, en otro lado, porque también en este lado, pues ellos también compran este tipo de productos que también ustedes pueden fabricarlo y así van. Y también ellos analizan las perspectivas del crecimiento del mercado, ¿va? Las características del mercado objetivo: detectar nichos no explorados. Pues un nicho de mercado es, por ejemplo, un cierto grupo de gente que compra un determinado producto, digamos, en un mercado, en un determinado mercado, ¿va? Es como que habláramos de que aquí en nuestro pueblo estamos hablando de que aquí el mercado de la comida es rentable, ¿va? Entonces, en un nicho de mercado podríamos decirle que hay un grupo de personas que les gusta, por ejemplo, comprar eh, comida, comida lujosa, o comida italiana, por ejemplo, o comida, por ejemplo, eh,
comida francesa, supongamos, ¿va? Hay unas 10 familias, entonces hay unas 10 o 15 familias que les encanta comer eso, entonces ese es un nicho de mercado, imagínense, dentro de un mercado grande del negocio de la comida. Entonces, detectar este tipo de, este nicho de mercados también lo hacen los analistas de mercadeo, que son los mercadólogos, ¿va? La competencia, el diseño o adaptación del producto, servicios para la exportación, los patrones de consumo, los pronósticos de demanda y las ventas, ¿va? Entonces, con base a diferentes análisis y, por ejemplo, diferentes instrumentos de investigación, se puede determinar, por ejemplo, en un mercado, cuáles son los productos que más se demandan y cuáles son las que se venden, ¿no? Y cuáles son las que no deberían de venderse también, ¿no? Características de la pequeña empresa. La pequeña empresa tiene determinadas características que las distinguen de otros tipos de empresas, micro, mediana o gran empresa, según Jack Fletman, autor del libro Negocios Exitosos. Las características principales de la empresa son las siguientes: ritmo de crecimiento por lo común superior al de la microempresa y puede ser aún mayor que el de la mediana o grande. Mayor división de trabajo que la microempresa, originada por una mayor complejidad de las funciones, así como la resolución de problemas que se presentan, lo cual requiere de una adecuada división de funciones y delegación de autoridad. Requerimiento de una mayor organización que la microempresa en los relacionados coordinación del personal y de los recursos materiales, técnicos y financieros. Capacidad para abarcar el mercado local, regional y nacional con las facilidades que proporciona la red de Internet. Puede traspasar las fronteras con sus productos, especialmente si son digitales, como software, libros digitales y servicios. Existen personas que tienen talento, por ejemplo, sin necesidad de haber estudiado administración de empresas o mercadotecnia y publicidad, que pueden desarrollar, digamos, grandes características de emprendedores, ¿no? Por ejemplo, había una chica que ella empezó, por ejemplo, un día ella confeccionaba, bueno, ella había sacado un curso ¿cómo se llama?, de corte y confección digamos, en una empresa, ¿va?, o en un instituto, ¿va? Y pues ella empezó a confeccionar su ropa. Y como era una chica muy bonita, ella lo que hacía era probarse, digamos, las ropas. Se ponía la ropa, se fotografiaba y ella lo daba a conocer en una fanpage de Facebook. Entonces, poco a poco la gente le fue preguntando: mire, ¿cuánto vale eso? Mire, ¿qué tallas tiene? Entonces ella empezó a confeccionar, digamos, otras ropas, otro tipo de ropas, y la gente comenzó a comprarle, ¿va? Y ella, sin darse cuenta, de repente, dentro de su país, dentro de su país, muchos otros departamentos empezaron a dar cuenta de lo que ella vendía, y ella, pues, de repente hubieron otras tiendas que le decían: mire, y de casualidad usted vende esa ropa por mayor. Y ella dijo que sí, y empezó a trabajar. Entonces empezó a contratar más personas, y en un lapso de 2 años ella logró tener una empresa. Digamos, hizo que su empresa creciera con un capital humano de 200 personas trabajando para ella, ¿va? Entonces empezó a dividir el trabajo, ¿va? De estas 200 personas, pues empezó la división de trabajo por medio de departamentos. Creó el departamento de contabilidad, el departamento de fabricación, el departamento de mercadotecnia, el departamento de finanzas, y ella, pues, al final empezó a trabajar quedó como la gerente general de la empresa, ¿va? Entonces, imagínense, en 2 años todo lo que ella pudo hacer. Entonces, yo creo que es cuestión un poquito de talento y de también saber qué es lo que a uno le gusta realizar para, digamos, iniciar una pequeña empresa, ¿ya? Está en plena competencia con empresas similares. Otras pequeñas empresas que ofrecen productos y servicios similares o parecidos. Utiliza mano de obra directa, aunque en muchos casos tiene un alto grado de mecanización y tecnificación. Para complementar esta lista de características principales, vamos a añadir las siguientes. El número de personal tiene un límite inferior y otro superior. Por ejemplo, en México oscila entre 11 y 50. En muchos casos son empresas familiares, en las cuales a menudo la familia es parte de la fuerza laboral de la pequeña empresa, ¿ya? Por ejemplo, en mi familia, pues somos siete hermanos, ¿no? Pues en el negocio de mis papás, pues ellos generalmente, pues ellos se ahorraron, digamos, la mano de obra, porque también digamos, en mi familia, pues era obligación de que después de clases, pues teníamos que ayudar, digamos, en el negocio familiar. Y pues a partir de las 4 o 5 de la tarde, pues empezamos a hacer nuestras tareas. Y así fue como poco a poco, digamos, empezamos digamos, a mantener nuestra empresa familiar. Y pues podríamos decirle que nosotros estamos dentro de lo que son dentro de una pequeña empresa. La Cámara de la Industria de Guatemala tiene 2 tipos de definiciones de las MIPYMES. Una está destinada para el programa de bonos y sigue un criterio de cantidad de empleados, y la otra definición está destinada a definir empresas industriales utilizando un criterio basado en activos totales, cantidad de empleados y ventas anuales. Por otra parte, el Ministerio de Economía tiene otra definición utilizando el criterio de cantidad de empleados. Según otras
definiciones se pueden establecer los siguientes esquemas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el criterio de la Cámara de la Industria de Guatemala para empresas industriales. Por ejemplo, tipos de empresas. Una microempresa oscila de entre 1 a 10 empleados y tiene que tener unas ventas máximas anuales de hasta 60,000 quetzales, ¿no? Entonces, una empresa tiene una venta de 60,000 quetzales anuales, entra dentro de una microempresa. Tiene que tener activos totales de hasta 50 quetzales, ¿no? Y con activos me refiero, por ejemplo, la materia prima, el dinero que le invierten, digamos, a las personas que trabajan, etcétera, etcétera. Mientras que una empresa, según la Cámara de la Industria de Guatemala, dice que tiene que tener de 11 a 20 empleados. Ventas máximas a partir de 60,000 quetzales a 300,000 quetzales, ¿ya? Tiene que tener activos totales de 50,000 a 500,000 quetzales, ¿no? Entonces estamos hablando de que dentro de estos activos están el pago de sueldos a los empleados, está, por ejemplo, digamos, el dinero que se invierte, digamos, en la materia prima para la fabricación del producto, o qué sé yo. Mientras que una mediana empresa, estamos hablando de que se considera una mediana empresa en nuestro país si tiene 21 a 50 empleados, ¿no? Y sus ventas máximas anuales oscilan entre los 300,000 quetzales a 3 millones de quetzales, ¿no? Y que tienen activos totales de entre 500,000 quetzales a 2 millones de quetzales. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, las ventas máximas son de 3 millones de quetzales y el activo total es de 200,000 quetzales. Es decir, de que si restamos los 3 millones de quetzales de ventas menos los 200,000 quetzales que son los activos de inversión, supongamos, estamos hablando de que tienen 1 millón de quetzales de ganancias anuales, ¿va? Pues esto es lo que se considera una mediana empresa, ¿va? Que en otros países pues es muy poco, digamos, tener ganancias anuales de 1 millón. Entonces, si lo dividimos dentro de 12 meses, estamos hablando de que estamos hablando de ganancias de 80,000 quetzales mensuales, ¿va? Más o menos. 80,000 a 90,000 quetzales, según. Tipo de empresa, es una microempresa, oscila entre 1.5, entre 1 a 5 empleados, que tiene la Cámara de Industria para el programa de bonos, empleados que tiene el Ministerio de Economía. Bueno, ahora el Ministerio de Economía dice que una microempresa tiene que ser de 1 a 10 empleados. La pequeña empresa, según el Ministerio de Economía, tiene que ser de 11 a 25. La mediana empresa de 26 a 60 empleados. Vamos con lo último, que es grande empresa. Se consideran grandes empresas aquellos negocios dedicados a los servicios y que tienen desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen ventas superiores a los 250 millones de pesos o de quetzales. Una gran empresa tiene entre sus características sobrepasar una serie de límites ocupacionales o financieros, los cuales dependen de cada país. Se compone de la economía de escala, la cual consiste en ahorros acumulados por la compra de grandes cantidades de bienes, y entre sus ventajas está la facilidad de financiamiento que da mayor garantía a las empresas del pago de sus deudas, y sus barreras de entrada son relativamente escasas debido a la gran cantidad de mano de obra. Bueno, una de las ventajas de tener una empresa, que en este caso ya no se les llaman empresas, se les llaman corporaciones multinacionales, ya que podemos hablar, por ejemplo, de Pollo Campero en Guatemala, que es una empresa multinacional. Por ejemplo, si la empresa de Pollo Campero va a hacer, digamos, un préstamo a algún banco, obviamente el banco va a decir, sí, se lo vamos a dar, no tenga pena, mire, le vamos a dar para que lo pague dentro ¿cómo se llama? Dentro de 4, 5, 10 años, ¿va? Van a hacer un préstamo de 2 millones de quetzales y se los van a dar, porque obviamente la estabilidad que tiene una corporación es mucho más grande que una pequeña y mediana empresa, ¿va? Entonces, a ellos les conviene, ¿va? Entonces, por esta razón era que, digamos, una de las ventajas de tener una pequeña empresa o una pequeña o mediana empresa es que, por ejemplo, no tienen mucha estabilidad económica y es imposible que un banco les dé el préstamo, a no ser de que ellos tengan, digamos, un colchón en donde ellos digan, bueno, en caso de que usted quiebre, pues nosotros nos vamos a hacer cargo de un terreno como garantía, ¿va? Y generalmente, muchas de las cooperativas o, digamos, o de los bancos, lo que ellos piden, ellos siempre van a pedir, digamos, una garantía si se le hace un préstamo a una mediana o pequeña empresa, mientras que una gran corporación, una gran empresa, ellos dicen, no tenga pena, le vamos a dar, no hay ninguna garantía, lo único es que usted va a pagar estos intereses nada más, porque porque obviamente ellos en el fondo saben de que ellos van a ir pagando, porque generalmente una gran empresa no tiene millones de quetzales. Muchas de estas empresas no tienen millones de quetzales, digamos, de ganancias, tienen miles de millones de ganancias anuales. Entonces, obviamente, el préstamo está asegurado, ¿no? En febrero de 2017, una iniciativa de ley para fortalecer el emprendimiento en Guatemala fue presentada por la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa del Congreso, dirigida por el diputado Álvaro Arzú Escobar, pues hijo del ya difunto Álvaro Arzú
Irigoyen, el viceministro de Economía, Ezra Orozco, y el comisionado presidencial de la Competitividad e Inversión, Acisclo Valladares Urruela, hijo del también Acisclo Valladares Molina. Esta propuesta busca crear una herramienta para incentivar la formalización registral y tributaria de la actividad emprendedora en Guatemala a través de un proceso de inscripción gratuito en el registro mercantil. Bueno, como obviamente, si se dan cuenta, estas personas se enfocaban mucho, digamos, en crear propuestas y políticas para que, digamos, para tributar, digamos, para que los emprendedores, digamos, puedan tributar, digamos, en nuestras empresas. Pero yo siempre me pregunto, por qué hacen políticas económicas para que la gente pague impuestos? O sea, porque a ellos lo que les importa es, digamos, generar, digamos, más dinero dentro de los impuestos que deben pagar las personas, ¿va? Y dice a través de un proceso de inscripción gratuito de registro mercantil, ¿va? Creo yo que deberían de ser, digamos, deberían tener otras iniciativas económicas que, digamos, que permitan el crecimiento de las pequeñas empresas en Guatemala. Pero, digamos, este es otro tema que valdría la pena analizarlo en otro momento. Y pues gracias por su atención. Wow, hoy sí nos tardamos un poquito más, me tardé un poquito más en este video, pero es importante que ustedes analicen cómo está nuestra economía local, cómo se encuentra nuestra economía en nuestro país, por eso es que estamos hablando un poquito más de estos temas, ya que el curso de contabilidad ha evolucionado, ya no es aquel típico curso en donde a usted le ponían, bueno, usted va a hacer un inventario, pero usted no sabía de dónde rayos había un inventario. Usted va a hacer un libro diario es esto, lo otro, bla, 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 que activos, pasivos, que debe haber, que no sé qué, que no sé cuándo, y a veces uno ni siquiera entendía de qué rayos le estaban hablando. Entonces, actualmente, pues, yo se los digo por experiencia, dentro de lo que yo estudié en la universidad, que es Ingeniería en Sistemas y también Administración de Empresas, hablamos de que el curso de contabilidad está enfocado un poquito más al emprendimiento. Entonces, la mayoría de estas carreras ya no se enfocan que usted se gradúa de ingeniero en sistemas o usted se gradúa de ingeniero industrial o administrador de empresas y usted vaya a buscar trabajo. No, al menos en la universidad donde yo estudié, nos incentivaban y nos motivaban a que creáramos una propia empresa, ¿va? Y que si tuviésemos una empresa familiar, pues que buscáramos estrategias para, digamos, para ampliar un poquito más nuestro mercado, ¿va? Entonces lo que yo pretendo, digamos, en este curso es que también ustedes tengan ideas de emprendedor, ¿va? Yo le tengo un poquito más de fe a que usted emprenda, a que usted tenga un negocio, a que usted sea una empresaria en el futuro, ¿va? Entonces, trato la manera de que usted tenga un poquito más amplio conocimiento con respecto a los mercados en donde usted puede aplicar algún negocio que usted quiera crear, ¿va? Entonces, de esto se trata actualmente el curso de contabilidad, ¿va? Es hasta en tercero básico, donde ustedes van a ver, digamos, los libros en donde se registran todas las transacciones y todas las actividades financieras de una empresa. Esto es hasta en tercero básico. Pero en este año pues estamos trabajando un poquito más a fondo todo lo que concierne a lo que es, digamos, a lo que es crear una empresa y vender los productos, ¿va? Mientras que en primero básico, pues solo trabajamos algunos proyectos para que ustedes entendieran cómo funciona, digamos, un estado de resultados. En este caso, cuando ustedes venden un producto, cuánto es lo que ustedes obtienen de ganancia. Esto lo hicimos el año pasado en el proyecto del Día del Emprendedor. Lastimosamente, este año ya no se va a hacer por el mismo problema que tenemos. Entonces, de esta manera, yo quiero agradecerles por su atención. Chicas, pasen una semana llena de bendiciones y por cualquier cosa me escriben al WhatsApp o me escriben a mi correo. Bendecida semana a todas y se cuidan.